www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar. Estás escuchando Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Hacer radio nunca fue más fácil. Animate, te brindamos un espacio en el barrio de San Cristóbal confortable y con la mejor tecnología para que puedas acercarte a lo que buscas. Seguinos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal de YouTube o bajate la aplicación de Radio AMEP. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Consultas y promociones al 11 27 49 39 76. Animate a ser parte del periodismo del futuro. Generación Espontánea. Todo lo que querés saber en un solo lugar. Martes a las 20 horas por Radio AMEP. Hello, I love you, won't you tell me? Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Generación Espontánea. Todo lo que querés saber en un solo lugar. Hello, I love you, won't you tell me? Bueno, señores, buenas noches. No tengo nada más que decirles porque hoy para nosotros, tanto el 24 como el día 31 no vamos a estar en la radio, se va a poner música sin aviso, sin nada, porque el operador también tiene que descansar. Pero hoy es un día muy especial porque nosotros estamos tranquilos de venir a esta radio, que es muy buena. Vos no te rías porque yo te voy a ganar a vos. Pero quiero saludarlo a mi amigo Rubén Gussetti. Hola Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Por favor, ¿Cómo andan todos? No le dé bolilla y todas. No, nos distrae, el operador nos distrae. Nos distrae. Le agradecemos a Cristian Ricota, el operador que nos asiste técnicamente. Así que bueno, Alberto, bien, dispuesto a hacer el último programa del año, como vos decías. Y lo vamos a extrañar, Por hoy día lo vamos a extrañar. Sí. Pero bueno, creo que va a ser un programa interesante. Sí, interesantísimo. De despedida. Tenemos una entrevista para la segunda hora del programa, que creo que va a ser de interés de todos los oyentes. Esperemos y que de todas las oyentes. Así que bueno, avanzamos, si te parece, arrancamos con el Dale, programa. dale. Primero pasamos el número telefónico. Es 11 27 49 39 76 y estamos en Radio AMEP, en el programa Generación Espontánea. Señor, las efemérides. Bueno, arrancamos con las efemérides. Hoy es el Día Internacional por el fin de la violencia contra las trabajadoras sexuales. Día muy importante, 17 de diciembre. Bueno, también un día como hoy, en 1790, se encontraba debajo de la Plaza Mayor, hoy conocida mundialmente como el Zócalo, la Plaza Mayor de la Ciudad de México, el calendario azteca o Piedra del Sol. Muy interesante. También en un día como hoy, en 1830, fallecía en Santa Marta, Colombia, el libertador Simón Bolívar, en una estancia de un amigo que lo estaba
asistiendo y estaba dando alojamiento cuando había sido abandonado y traicionado por muchas fuerzas colombianas y venezolanas. En 1903, se produce el primer vuelo aeronáutico, los hermanos Wright. Y curioso porque fue un vuelo de nada más que a 37 metros de altura y que duró 12 segundos. En 1903. Ahí nacía la aeronáutica, que después tuvo un desarrollo vertiginoso. En 1909 moría uno de los asesinos seriales más importantes de toda la historia, y me estoy refiriendo al rey Leopoldo II de Bélgica, que tenía nada más y nada menos que como propiedad a un país que en ese momento se conoció hasta el año 1960 como el Congo belga, después denominado la República Democrática del Congo. Este rey, que prácticamente era el dueño de ese territorio, por orden de él habían sido asesinados alrededor de 1 millón de congoleños. Nada más, nada más y nada menos. Qué poquitos, Dios mío, papá. En el año 2010, en Túnez, mueren, al estilo Bonzo, Mohamed Bouazizi, un estudiante universitario, vendedor ambulante, con lo cual dio inicio a lo que se conoció como las primaveras árabes en toda esa región. Y por último, en el año 2014, Estados Unidos y Cuba restablecían relaciones diplomáticas con una visita de Obama a La Habana y un recordado discurso de Raúl Castro, en ese momento presidente, donde, como digo, se restablecían relaciones diplomáticas que muy pronto después se volvieron a enfriar con el gobierno de Donald Trump, ¿no es cierto? Pero significó ese acercamiento entre los dos países la liberación de 5 presos políticos que estaban presos en Estados Unidos, presos cubanos, y en esa negociación salieron en libertad, presos injustamente acusados de espionaje. Bueno, acá terminamos la efemérides del día, y si te parece hacemos una pequeña pausa, por favor. Hacemos algún comentario. Bueno, seguimos nuevamente con Generación Espontánea. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar ahora? Mira, Alberto, han ocurrido algunos hechos importantes estas últimas horas en el ámbito internacional que, bueno, lamentablemente no son buenas noticias. Nos ponen un poquito más cerca de un conflicto lamentablemente muy, muy serio dentro de esta guerra mundial que se está viviendo, ¿no? Se conocieron algunos datos más precisos con respecto a lo que fue ocurriendo en las últimas semanas en Siria, y que terminó con este nuevo gobierno encabezado por al-Yulani, un terrorista del grupo Tajir al-Sam, que es la continuación de lo que fue Al-Qaeda y Al-Nusra a principios de los años 2000.
Pero bueno, lo que se va conociendo es que quedó un tablero ahí internacional muy complejo, donde además de fuerzas internas que están hoy en disputa por territorio y por riquezas naturales, como son digamos, a la agüita que controlan un sector sobre el Mediterráneo, los kurdos que también apoyados por Estados Unidos controlan sobre todo los pozos petroleros más importantes de la zona del norte de Siria, que entre paréntesis vienen robando petróleo desde hace 15 años, apoyados por Estados Unidos, también las fuerzas de Turquía, que han alimentado y han posibilitado que estos 10 grupos de terroristas, distintos sectores de terroristas que llegaron a Damasco, haya sido, digamos, posible esa operación, y también las fuerzas de Israel que están avanzando en el sur de Siria, desde las alturas del Golán hacia Damasco. Dicen las informaciones que están aproximadamente a 20 kilómetros de Damasco. Lo que está generando un escenario de un conflicto entre distintas fuerzas nacionales e internacionales. Y bastante grave. Muy, muy grave, porque lo que se va vislumbrando es un escenario muy similar a lo que ocurrió en Libia, después de la interrupción ahí del gobierno la destrucción del gobierno de Gaddafi por la OTAN y por Estados Unidos, lo que, digamos, en esa ofensiva del año 2012, lo que derivó es en una balcanización del país, donde distintas tribus, distintos sectores están disputando el poder, apoyado por distintos países de Occidente, y que hoy el país no es un Estado, digamos, con un gobierno definido, ¿no? Sino que son distintos sectores ahí en disputa. Y algo similar es lo que está empezando a ocurrir en Siria. Lamentablemente es un paso más hacia la desestabilización de toda la zona, y de alguna manera se va cumpliendo, por lo menos hasta ahora, con contradicciones, lo planificado por Occidente, que es caotizar toda la situación, todo el Medio Oriente, lo que ellos denominan el Medio Oriente, el Asia Occidental, con el debilitamiento y la destrucción de los estados nacionales, ¿no? Bueno, la estrategia de Estados Unidos, del Reino Unido, de Israel, es justamente destruir estos estados para poder avanzar en los proyectos de tener un gran Israel en la zona, que, como sabemos, Israel es la punta de lanza del gran imperio anglosajón en la región del Medio Oriente. Y, por supuesto, saquear los recursos naturales, como viene ocurriendo en Siria desde el año 2011-2012, lo que ha afectado toda la sociedad siria y ha debilitado al gobierno de Al-Assad, ¿no? Porque, bueno, hoy se están conociendo con mayor precisión algunos datos de la economía siria, y se estima que entre el 80 y el 85% del PBI que tenía Siria en el año 2011 fue saqueado por estas bandas que se instalaron en la zona norte del país, saqueando los recursos agrícolas y los recursos, sobre todo, de los pozos petroleros, ¿no? Así que, bueno, esa es la situación. Vamos a ver cómo continúa esto. Han quedado golpeados y de alguna manera debilitados, sobre todo el gobierno de Irán, y también, digamos, la situación de los palestinos, que con este nuevo escenario se ven mermados sus posibilidades de sobrevivencia, porque uno de los apoyos que tenía Hamás y lo que tenían los palestinos era a través del Líbano con la fuerza de Hezbollah, y ahora se ha cortado ese abastecimiento de Irán que pasaba justamente por Siria, ¿no? Ahora, te quiero hacer una pregunta. La parte de otros países, ¿no dice nada de esto? Bueno, los países árabes, que son también perjudicados por todo este nuevo escenario,
Por ahora son solamente declaraciones, no hay una solidaridad activa. En su momento no lo hubo. Siria, como decía, viene sufriendo una guerra civil provocada por los gobiernos terroristas de Occidente, esa es la verdad, porque no son solo terroristas estas fuerzas de Al-Qaeda y Al-Shani, Al-Nusra, que digamos hoy se quedaron en el control del territorio, sobre todo alrededor de Damasco y otras ciudades, sino que fundamentalmente son terroristas los gobiernos occidentales. ¿Y qué estoy diciendo? Estoy diciendo los gobiernos de Francia, de Gran Bretaña, de Estados Unidos fundamentalmente y de Israel, ¿no? Que no son menos terroristas que los terroristas que hoy están, porque han llevado a la destrucción y a la muerte a miles y miles de ciudadanos de distintos países, empezando por Líbano, Palestina, ahora Siria, Libia, Sudán, Somalia, Irak, Afganistán, es decir, una cantidad de países donde ellos entraron, destruyeron el Estado Nacional y quedó eso en manos de distintas tribus, distintas etnias que terminaron peleándose unos con otros. Con respecto a los países árabes, bueno, hay declaraciones, la Liga Árabe ha hecho declaraciones, hay preocupación por el avance de Israel. Hoy Israel está distribuyendo algunos terrenos en los altos del Golán, que era una zona neutral, a colonos israelíes, ¿no? Muy grave, es decir, apropiándose de un territorio sirio. Bueno, un hecho muy serio que inclusive fue anunciado por el propio Gaddafi en el año 2009. Gaddafi hace un discurso donde dice que si destruyen a Libia, después iban a ir por muchos de los gobiernos que estaban presentes en esa reunión. Y bueno, fue lo que ocurrió, ¿no? Fue lo que ocurrió. Así que bueno, ese es el escenario. Y por otro lado, un hecho muy grave que ocurrió esta mañana a las 6:10 de la mañana en Moscú, por un atentado, por medio de un atentado, una bomba que pusieron debajo de una patineta eléctrica. Cuando salía de un edificio, Igor Sirilov, que era el jefe de la defensa de Rusia, un hombre que estaba al frente de todo el sistema de control y de estudio bacteriológico de la defensa de Rusia, bueno, fue asesinado junto a su ayudante en este atentado. Un atentado que reivindicó en forma casi inmediata el gobierno de Ucrania. Esto es un hecho muy grave, que vamos a ver ahora Rusia cómo responde a esto, porque este general era parte del grupo más cercano a Putin y que, justamente estaba en el control o, llevando adelante todo el sistema de defensa ruso. Así que bueno, es un hecho que ha conmovido a toda Rusia y al mundo, porque bueno, pone al mundo más cerca de lo que ya estábamos de una guerra nuclear, ¿no? Porque la pregunta que uno se hace es hasta dónde Rusia va a seguir poniendo la otra mejilla y va a seguir tolerando este tipo de provocaciones, donde ya supera todas las líneas rojas, porque bueno, que maten a una persona de ese nivel de importancia dentro del sistema de seguridad ruso es grave, ¿no? Yo no entiendo algo. ¿Cómo dentro de mismo Rusia le pusieron una bomba a una patineta? Bueno, ahí están investigando, no sé lo que es, si no se sabe, no se puede abrir juicio si esto ha sido solamente un operativo llevado adelante desde Kiev, desde Ucrania, con o no alguna complicidad interna, no se sabe, pero de todas maneras es un hecho muy grave y lo que se espera que en las próximas horas haya algún tipo de respuesta militar de parte de Rusia. Ahora, que en definitiva es lo que está esperando Occidente, ¿no? Pero bueno, es un problema serio, porque si no se responde, las provocaciones cada vez son más graves. Claro, sí. Y si se responde, un poco se le hace juego a ellos, claro, que es lo que están esperando para desatar una guerra mucho más grave, mucho más que puede terminar siendo nuclear, ¿no? Sí. Yo me hago esta pregunta, ¿no?
el general que murió, ¿era grande? 54 años. No, era joven. No, estaba en plena actividad y es la persona que había descubierto y había investigado y había denunciado las 33 laboratorios bacteriológicos que tiene Estados Unidos en el mundo, sobre todo en Europa y la mayoría de ellos en Ucrania. Laboratorios bacteriológicos donde estaba implicado en la administración de estos laboratorios el hijo del presidente Biden. Es decir, era un hombre importante dentro del sistema de seguridad de Rusia, ¿no? Así que bueno, lamentablemente todos pensábamos que bueno, íbamos a terminar el año con la gravedad de lo que estaba pasando en Siria, pero hoy ahora tenemos otra nos gravedad, despertamos con otra noticia que se suma a lo que ya venía pasando, ¿no? El oso ruso, como digo yo digo el oso ruso, se puede despertar mal un día y... No, está absorbiendo muchas provocaciones, pero uno, como decía antes, se pregunta todos los días hasta dónde dónde va a llegar. ¿Cuál va a ser el punto donde realmente va a tener que reaccionar, ¿no? Porque claro, está claro sí, que, sí. como decía antes, si no reaccionás, en algún momento las provocaciones cada vez son más graves, ¿no? Más jorobadas, sí. Así que bueno, seguro. si te parece hacemos una pausa, hacemos un pequeño comentario de la situación nacional y después avanzamos con el programa. Bueno. Bueno, ¿qué empezamos? Ahora. Seguime cargando vos. Bueno. Mira cómo se mata de risa. Si te parece, Sí, Alberto, sí, vamos dale. a un comentario Sí, dale. de lo que está pasando en nuestro querido país. ¿Qué es lo que nos está pasando en nuestro querido Bueno, país? como decíamos la semana pasada, se cumplió un año del gobierno de Javier Milei y terminamos el año calendario no con muy buenas noticias. Se conoció en las últimas horas el despido de 2.400 personas del Poder Judicial, otras 1.388 de la liquidación de ferrocarriles, de trenes argentinos, que el gobierno ya decidió privatizarlos, venderlos, para sacarse de encima, según el gobierno, un problema y poder seguir ahorrando plata para poder continuar pagando los intereses de la deuda. Y sigue la destrucción del país, ¿no? Se conoció también cifras del propio Fondo Monetario Internacional, donde Argentina ha decrecido en el PBI este año 2,1%, con cifras, digamos, de inflación de 166% anual, y con cifras, digo, similares a un país en guerra, ¿no? Es decir, una destrucción que en algún momento o todavía se sigue llamando un gran ajuste y que en realidad no es un ajuste, ¿no? En realidad es una transferencia de recursos
de los sectores mayoritarios, trabajadores y capas medias, a los sectores minoritarios que tienen el poder económico, ¿no? Eso es lo que está pasando. Es decir, sectores que se están enriqueciendo cada vez más con la especulación financiera a costa de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Es decir, despidos, inflación, carestía de la vida, aumento descontrolado de precios, por ejemplo, cómo ha caído el consumo de leche. El consumo de carne es el más bajo en los últimos 110 años. Sí, eso es lo que yo sentí. Es decir, cifras que uno dice, bueno, ¿a qué niveles se ha descendido, ¿no? ¿A qué niveles se ha descendido el consumo? Lo que han aumentado los servicios públicos, el engaño que es estas cifras que da el INDEC, que el mismo director del INDEC, Labaña, dice que las cifras que se toman para elaborar la inflación, se están tomando en base a una categorización que tenían del año 2004, donde los servicios públicos prácticamente no tenían ninguna incidencia. Bueno, todas esas irregularidades hace que el presidente salga y diga, bueno, la situación está mejorando. Seguramente en la cabeza de él estará mejorando, pero en la realidad estamos lejos de eso. Y como si eso fuera poco, en los últimos días el gobierno anuncia un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Uno dice, bueno, ¿qué ventaja no puede tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos? La Argentina, como todos los países, tiene una economía que con algunos países es complementaria, es decir, complementaria significa que lo que nosotros hacemos, otros países no tienen, y lo que esos países tienen, nosotros no lo tenemos. No lo tenemos, exactamente. Totalmente. Con Estados Unidos se da absolutamente lo contrario. Sí. Somos competitivos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros producimos también lo produce Estados Unidos. Es decir, me estoy refiriendo sobre todo a los productos agrícola-ganaderos, donde tenemos mayor ventaja competitiva. En ese sentido, en vez de acercarnos a países como China, como India, otro tipo de países, donde sí somos complementarios, no, el gobierno va a hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, donde recordemos que en el gobierno de Macri, que también tuvo una política de acercamiento con Estados Unidos, no le pudimos vender ni siquiera limones. Esa es la realidad, porque ellos también lo producen. Entonces, ahora, con este panorama que se viene de incremento de los aranceles a nivel internacional que va a producir el nuevo gobierno de Trump, o por lo menos está prometiendo, ¿cuál va a ser la ventaja de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Aparentemente ninguna. Es decir, lo único, seguir quedando bien ideológicamente con ellos, seguir quedando bien con una posición internacional que tiene Estados Unidos, y nosotros como furgón de cola seguir haciendo los deberes que Estados Unidos y los gobiernos de Estados Unidos y la embajada nos exige. Entre otras cosas, avanzar con las privatizaciones de las empresas del Estado que todavía nos quedan, ¿no? Así que bueno, pero de todas maneras hay una buena noticia. La mejor noticia que tenemos del gobierno de Milei, que ya pasó un año de este desastre y nos quedan por delante 3 años. Es decir, ya hemos superado uno. Esa es la mejor noticia. Bueno, si te parece, vamos a una pausa y después avanzamos con él. ¿Tenés algún tema musical? Sí, vamos a un tema musical. Dale. Corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura
imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 vaciar esta locura, mojado en ti. Quédate, ya volvemos con más Generación Espontánea. Estás escuchando Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Todos los días, de 9 a 10 de la mañana, Realidad 21 Noticias. Un magazine para estar al día con la actualidad nacional e internacional. Política, economía, deportes, espectáculos y todo lo que pasa en el mundo del trabajo. Con una mirada abierta, información y análisis. Reportajes, servicios y una buena dosis de música para arrancar la media mañana. Conducen Orlando Romero, Marita Gangay y Augusto Mazón. Realidad 21 Noticias, todos los días a las 9 horas en Radio AMEP. Llegó la agenda cultural que tanto esperabas. Recitales, obras de teatro, lanzamientos, artistas que no podéis dejar de escuchar. Los imperdibles. Agenda cultural con Nati Di Luciano. Todos los miércoles de 16 a 18 horas. Los imperdibles por Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Bueno, continuamos con el programa entonces. Exactamente. Bueno, tenemos hoy la visita de el doctor Mariano Fraschini, doctor en ciencias políticas, pero además es un experto y campeón de ajedrez. Y bueno, vamos a aprovechar para, ya que lo tenemos aquí,
vamos a hacerle algunas preguntas respecto a este juego tan apasionante que es el ajedrez, ¿no? Así que bueno, bienvenido Mariano al programa de Generación Espontánea. Al contrario, el gusto es mío. Para arrancar, digamos, nos gustaría que nos dieras un semblante de cómo está el juego ciencia en la Argentina a nivel competitivo, a nivel internacional. ¿En qué estadio estaríamos, ¿no?, en este momento? Mira, para medir cómo está nuestro país a nivel mundial, hay una serie de registros que uno puede tomar en cuenta. Pero el más importante siempre es la Olimpiada, que es como el Mundial de Ajedrez. Se llama Olimpiada, pero bien puede ser Mundial de Ajedrez. Que se juega, en general, cada 2 años y te marca un nivel determinado en lo que tiene que ver, primero, con el ranking previo con el que parten todos los equipos. Y después la ubicación que finalmente obtenés. Es como que en el Mundial de Fútbol hay un ranking, Argentina ocupa el 5º lugar y bueno, juega el Mundial y sale 8º, quiere decir que está abajo, sale más arriba, está arriba. Bueno, a nivel ajedrecístico, históricamente hablando, uno puede indicar que Argentina era una potencia en los años 50, en los 60 fue viniéndose para abajo por una cuestión de cambio generacional, ¿no? Sobre todo ya empezaban a desaparecer figuras como Naidor, figuras como los hermanos Bolbochán, ¿no? Figuras como Guimar, y fueron reemplazados bien en su primer momento, con hombres como Pano, Oscar Pano, pero bueno, esos fueron los años dorados del ajedrez argentino, fueron del 50, 60. Ya a partir del 70 y sobre todo el 80, Argentina empieza a caer en términos de su significancia, y sobre todo a partir del desmantelamiento de la Unión Soviética, hace que la URSS era un solo país, un solo equipo, pasa a ser 20 equipos, y todos buenos, desmembramiento de la URSS. Y a la par que se da eso, Argentina también baja el nivel de juego por las distintas generaciones. En la actualidad, Argentina ocuparía un lugar, podemos decir, entre los 40 equipos más importantes. Siempre está preclasificado entre el 30 y el 40 y termina saliendo entre el 30 y el 40. Hay una equivalencia muy directa entre cómo está preclasificado y el puesto que finalmente obtiene. Entonces, en este momento estamos pasando una etapa a nivel Olimpiada, podemos decir, no me animaría a decir mediocre, pero comparado con lo que fue la historia argentina, es una etapa no muy buena, con buena aventura, digamos, ¿no? Sino es una etapa muy modesta, vamos a llamarlo así. Ahora, Mariano, a nivel internacional, en los primeros lugares, ¿no? Uno tiene siempre la idea, la imagen de lo que fueron las décadas del 70, del 80, con esos jugadores tan brillantes soviéticos y también estadounidenses, ¿no? Pero hubo una fluctuación, un cambio, un recambio ahí a nivel internacional, donde se empezaron a destacar otro tipo de figuras. ¿Cómo está hoy ese escenario? Sí, es cierto. Mirá, uno puede... El ajedrez, el pro ajedrez, uno puede, cuando va para atrás y decir antes de 1945, para decirlo de alguna manera, termina la Segunda Guerra Mundial y empieza un nuevo mundo en el ajedrez. Previo a ese nuevo mundo, uno tenía figuras como Steinitz, como Lasker, como Capablanca y Alekhine, ¿no? Y Ewe, si se quiere, que eran figuras magníficas, pero de un ajedrez distinto, menos competitivo, el campeón elegía a los rivales, podía ser campeón durante años sin jugar. A partir del 45 se profesionaliza al compás de ¿qué? Al compás de la participación de la Unión Soviética, y una participación sistemática, no solo en lo que hace a la cantidad de jugadores, sino a la cantidad de campeones. Entonces, a partir del 45 empieza un juego que está dominado por la URSS, ¿sí? Tiene un solo desafiante que es Bobby Fischer, una mente genial, un maestro, el estadounidense Bobby Fischer. Era un crack. Un crack, fuera de serie. Pero Botvinnik, Esmilov, estoy nombrando los campeones del mundo de la Unión Soviética, Mikhail Tal, un genio también, Spassky, y luego la doble K, ¿no? Karpov, Kasparov, que es lo que vos señalás, que son los 80, el dominio de esos dos colosos del ajedrez. A partir de ese momento, a partir de podemos decir, del retiro de ambos, el ajedrez entra en un barullo, vamos a decirlo así coloquialmente, un barullo. O sea que entra en un pozo. En un pozo. Exactamente. En un pozo en términos de que
los campeones salen de un torneo, por ejemplo, de 9 rondas. El mejor que saca de 9 partidas, el que más puntos saca, es el campeón mundial. Cuando siempre fue una escalera que iba de los interzonales, que eran torneos primero a nivel regiones, después se hacían torneos de candidatura, hasta quedar 8. Y cuando quedaban 8, era bueno, de 8 quedan 4, de 4 quedan 2, de 2 queda 1 y ese desafiaba al campeón. Ahora podía ser campeón cualquiera. ¿Y cómo surgen esos 9 ahora? Ahora surge, es un poco complejo, surgen de también torneos de candidatura, pero de otras características. Pero a partir de la salida de Carpó y Kasparov, ahí sí se dio torneos, como se llaman, suizos, que son 120 jugadores que juegan 9 partidas, y vos perdiste una y te quedaste afuera por ahí, y siendo uno de los mejores. Jugaba mucho el azar. Después lo volvieron a reordenar, pero esto tiene que ver con el desconcierto en el que entró el ajedrez, producto de varias razones. Primero, desaparición de los grandes jugadores. Segundo, el ascenso de lo que tiene que ver con el bill metal. El ajedrez tiene que ser atractivo, entonces las partidas son más cortas, las partidas no se suspenden, las partidas tienen que ser algunas, si se puede, mediatizadas, y las partidas tienen que terminar el mismo día y generar algún ritmo rápido para que genere emoción, puedan ser televisadas y con ello ganar dinero. Entonces ahí los sponsors van al ajedrez, pero eso va en detrimento del propio juego ciencia. Por suerte se empieza a encarrilar esto a partir del 2013, cuando aparece una figura que yo la compararía con la doble K, Karpov Kasparov, que es Carlsen, que es el danés Carlsen, que es un genio, ¿sí? Y todavía vive ese hombre. Sí, es un chico, debe tener 30 y pico, 40 y pico de años. Carlsen, 2013. Y a partir del 2013 como que empiezan a aparecer figuras, de nuevo. No sistemáticamente, no productos de escuelas de ajedrez, no productos de una formación ajedrecística, pero sí de sponsor, de plata que se pone y se invierte en una persona, en una figura. Claro, en algunos casos, como China, como India, como vamos a mencionar ahora, hay un Estado que está atrás, pero en los países europeos y sobre todo estadounidenses hay un dinero que está atrás para fomentar y suplir esa nula capacidad estatal de estos países europeos de invertir en el ajedrez. Pero en el caso de China y de India sí realmente hay un empuje, y eso tiene una traducción directa. Es, digamos, increíble esto, si lo hubiésemos pensado 10, 15 años atrás, que la final del mundo, que se jugó hace un mes, haya sido entre un chino y un indio, y uno hubiese pensado, bueno, es un juego milenario que tiene que ver con China y con India, pero nunca hubo un campeón indio, y tampoco nunca hubo un campeón chino. Mira, China vino a jugar la Olimpiada de Ajedrez en el año 78 a Argentina, se jugó casi en línea con el Mundial, y salió anteúltima. 30, 40 años después, China terminó siendo campeón de la Olimpiada masculina y femenina. Y a la postre, el campeón mundial, que es Ding Liren, que fue desafiado por este chico indio ahora en este último mes, Gukesh, un nombre difícil, Gukesh, un chico indio, 18 años, increíble, un talentoso, y bueno, jugaron esta definición en la cual, bueno, el campeón más joven de la historia, 18 años, el 18 campeón del mundo, este chico Gukesh, que realmente es una figura que yo sospecho que va a dar que hablar. Pero hoy en día, vuelvo a repetir, volvimos a tener los ajedrecistas grandes jugadores, que son campeones surgiendo de torneos realmente competitivos y realmente que dejan que el espectador no solo se engolosine con la cuestión más ligada a lo que es el mercado, vamos a llamarlo así, o el marketing, y pueda ver realmente un ajedrez, como se vio en este match a 14 partidas entre Ding, el chino, que era el campeón en ese momento, y Gukesh, que era el desafiante. Realmente vimos un ajedrez muy competitivo, muy reñido. No digo que recordó los duelos de Karpov y Kasparov, pero por lo menos recuperó a los ajedrecistas, o lo que nos gustó durante mucho tiempo el ajedrez, este gusto por ver las partidas, por ver cómo se desenvolvía cada uno de estos jugadores, y eso. Bueno, estamos hablando con Mariano Fraschini, campeón de ajedrez y además doctor en ciencias políticas. Mariano,
Una pregunta, ¿cómo está, digamos, el juego en la Argentina a nivel popular, a nivel social? ¿Hay un desarrollo? ¿Cómo están las escuelas de ajedrez? ¿Se mantiene eso? ¿Hay escuelas de ajedrez? Sí, hay más que escuelas, hay clubes de ajedrez y en algunas provincias, San Luis, por ejemplo, que le da mucha importancia a ello, y la ciudad de Buenos Aires, en menor medida la provincia de Buenos Aires, donde tenés programas de ajedrez de un alcance, digamos, masivo. Yo trabajé con 10 años acá en la ciudad de Buenos Aires, entre el 92 y el 2002, y ese programa escolar de ajedrez continúa. ¿Escuelas primarias? Son todas escuelas primarias, en algunos casos secundarias, pero todo se apunta a la primaria, con diferentes modalidades. ¿Todas públicas? Sí, todas públicas, sí, hasta ahora sí públicas. Privada es una cuestión de cada jugador que logra conseguir un trabajo allí. Claro. Pero los públicos sí lo mantienen, sobre todo esta cuestión que es varias modalidades, o en grado completo, como una materia más, sin calificar, sin entrar en el boletín, o por contraturno. El que va a la tarde quiere ir a la mañana a tener el taller de ajedrez, lo tiene, y viceversa. Pero, a ver, las generaciones cambian y el ajedrez continúa siendo, no sé si por una cuestión de que llama la atención, esta cuestión de la mente, de la agilidad, de la inteligencia, connota muchos elementos auspiciosos para los niños y las niñas, y eso produce que mucha gente siga y continúa viendo al ajedrez como un deporte practicable y que sobre todo sirve siempre. Te va a hacer bien, te va a hacer mejor en matemática, te va a agilizar la cabeza, te va a ayudar en la concentración. Todavía el ajedrez tiene teniendo esa aura. Ahora, comparado, en mi concepto, con lo que eran los 70 y los 80, la masividad es diferente. Mira, yo te voy a comentar algo. Yo tengo, desde chico, no sé si me lo regaló mi papá, tengo cosas de ajedrez, pero de madera. ¿Sabés qué lindo que es? Sí. Tengo una cosita así y nunca lo toqué. Mira. Nunca lo toqué. Porque digo, ¿para qué si yo no? Pero es lindo. Te agiliza acá. Sí, claramente. Esto es impresionante, cómo agiliza. Mariano, sí. Una última, porque se nos va el programa. Sí. ¿Tenés alguna estadística de cómo se desarrollan estos dos países a nivel masivo? ¿Cómo desarrollan el juego? ¿En qué ámbito? Me refiero a India y China. No, India y China son fuera de serie. No tienen la masividad, no tienen la sistematicidad, no tienen, digamos, lo que tiene que ver con toda la construcción que tenía la Unión Soviética, en lo que hace a la profesionalización del ajedrez, que empezaba en las escuelas con los pioneros y avanzaba, pero sí tiene un apoyo muy significativo por parte del Estado. Entonces vos tenés, de hecho, hay que agregar un elemento más, la última Olimpiada de ajedrez la ganó India, ¿sí? Y en hombres y en mujeres, de nuevo, como había sido China. Digamos, y esto es claramente producto y responsabilidad de un Estado que interviene, de un Estado que sostiene a sus deportistas y de un Estado que, insisto, no tiene la masividad, no tiene, digamos, el compromiso, ni siquiera hasta ideológico-político que tenía la Unión Soviética en relación a la importancia que le daba al ajedrez, pero sí tiene el fomento que hoy en día no encontrás en ningún país, vamos a llamarlo de alguna manera, capitalistas europeos y de Estados Unidos, más allá de las diferencias, inclusive en el caso de India, ¿no? Pero lo que ha hecho la revolución que ha producido China, primero, y ahora India, es algo que es inentendible o no se comprende, sino se observa de qué manera el Estado ha intervenido en el fomento y ha intervenido en lo que tiene que ver con el compromiso hacia el ajedrez por parte de sus autoridades. Muy bien. Bueno, Mariano, te agradecemos infinitamente y otro día la seguimos. No, al contrario, el gusto es mío. Interesante lo que estás contando. Invítenme la próxima que seguimos hablando. Sí. Hacemos una pausa y continuamos. Hacemos una pausa y seguimos, sí.
Bueno, seguimos. Continuamos. Sí, señor. Compañeros oyentes, vamos a la última parte del programa. Sí. Las pequeñas grandes historias. Exactamente. A través de la historia se han acoplado muchísimas veces, y diríamos con continuidad, dos pasiones: la política y el fútbol. Recordando de lo que fueron los campeonatos mundiales en la época pre-guerras en Europa, recordando lo que significó el Mundial del 78 en la Argentina, y ahora, sin ser menos, la promesa de la FIFA a Arabia Saudita para ser sede del nuevo campeonato mundial el próximo campeonato mundial que se va a desarrollar en el año 2034, justamente en Arabia Saudita, como una promesa para, de alguna manera, ofrecerle algún negocio a este país que está siendo tan tironeado tanto por los países emergentes como los occidentales. Pero bueno, la historia que hoy vamos a contar se sitúa en julio de 1953. Como sabemos, el gobierno peronista tuvo una gran rivalidad con la Embajada de Estados Unidos y con el gobierno estadounidense a partir de 1946, acordémonos de la consigna Bradeno-Perón. Y a partir de ese momento, bueno, hubo un distanciamiento mayor con la potencia del norte. A partir de los años 51, 52, Estados Unidos se empieza a recomponer después de la Segunda Guerra Mundial y empieza a tratar de acercarse al gobierno argentino. Tal es así que en 1953 el presidente Dwight Eisenhower envía a la Argentina a Milton Eisenhower, el hermano, para tratar de acercar posiciones y de alguna manera ver si se podría incorporar en la Argentina la explotación del petróleo a través de la empresa de California. Cosa que después no prosperó en su momento por diferencias. Pero en esa visita, Perón lo invita a Milton Eisenhower a un asado en Olivos y bueno, el yanqui quedó enamorado de Gardel, de las fotografías de Gardel, de la música y qué sé yo. Y Perón lo invita a la cancha a ver un partido de fútbol. Por supuesto que para el estadounidense era toda una novedad ir a ver un partido de fútbol. Y nada menos que en el Monumental, Boca y River. Bueno, van a la cancha, a la platea, por supuesto, y comienza el partido, hace un gol River y una gritería, y el gringo se asustó. Milton se asustó y se puso las manos en los oídos para no escuchar. Y Perón le dice, tranquilícese que no pasa nada, que esto sigue, le dice. Bueno, la cuestión que Boca empata después, empieza el segundo tiempo, hace un gol River, y en forma seguida hay un penal a favor de River, el cual ataja Musumeci. Y ahí Perón esboza una sonrisa. El partido iba 2-1. Faltando 5 minutos, Boca empata. Otro estruendo en la cancha, cosa que asustó nuevamente al enviado norteamericano, ¿no? Pero faltando segundos para que termine el partido, el centrofoba de Boca, Rolando, hace el tercer gol. Y ahí, según digamos, gente que lo presenció, pareció que el Monumental, que en ese momento tenía una capacidad mayor que la que tiene hoy, más de 100.000 personas, dicen algunos que el Monumental se movió. El susto del enviado Milton fue total, y en ese momento Perón saltó y gritó el gol. Cuando se va Milton Eisenhower de la Argentina, le pide 3 cosas a Perón: una foto de Gardel, un disco de Gardel, y le pide la foto de Perón gritando el gol de Boca. Bueno, una anécdota del fútbol y la política. Fue muy buena. Bueno, nos despedimos, si te parece, hasta el próximo año. Hasta el próximo año, sí señor. Porque es el último programa el martes 7. Hasta el martes 7. Bueno, que la pasen lindo y felices fiestas para todos los escuchas. Bueno, señores, gracias por estar del otro lado. Espero que el programa les haya gustado, porque a mi mujer le encanta esto, ¿no sé? Estos comentarios que son fabulosos. Y más que como ganó Boca, viste, aquella está loca. Bueno, no empecés a... No puedo decirlo al aire. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo para todos.
buen 25 de diciembre y buen año para todos, con salud y trabajo, principal, salud y trabajo. Gracias. Como digo yo siempre, ¡chao! Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima.